antes de empezar con la palabra de hoy. Señor, gracias porque tu presencia está entre nosotros, Señor. No somos dignos, Señor, de que estés entre nosotros. Y somos agradecidos, Señor, de que así lo quieras hacer, Señor. No podemos, Señor, mantenernos, Señor, iguales cuando tu presencia está con nosotros, Señor. Hacenos entender eso, hacenos reconocer eso, hacenos valorar eso, Señor. Enséñanos con tu amor lo que significa que estés entre nosotros, Señor. Señor, háblanos ahora, que todo lo que se diga venga de tu corazón y de tu boca, y lo que no sea tuyo, Señor, que no sea expuesto esta mañana, papá. Te amamos, Señor, en tu nombre. Amén. Bueno, hoy vamos a hacer el cierre de la serie Discípulos que hacen discípulos. Espero que el Señor les haya enseñado, que los haya transformado, que les haya cambiado algunos conceptos y que hayan entrado en esto de ser y hacer discípulos. Y quiero empezar la prédica de hoy como terminó la prédica pasada en las casas. Y si no terminó así, avísenme, porque debería haber terminado así. Con esto de, y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Terminó así? No. Marco, ¿en qué terminó? Sí, Lucas terminó en esa, bueno. Quisiera arrancar desde ahí, porque el domingo entendíamos esta hermosa promesa de que el Señor está todos los días hasta el fin del mundo con los que hacen discípulos. Esta promesa única que está en su palabra, conectada a las personas que están trabajando en la Gran Comisión. Pero no solamente desde el punto de vista, creo que muchas veces tenemos una idea de que el Señor está conmigo. ¿Sí? El Señor está conmigo. ¡Ay, qué lindo! El Señor está conmigo y yo me muevo y hago mi vida y tengo esta certeza media rara, como si un elemento sin vida me acompaña, como si fuera una sombra. ¿Sí? Creo que muchas veces no somos conscientes de que yo estoy con vos, dice el Señor. Y no solamente desde el punto de vista de estar al lado nuestro, sino que entendemos también que cuando hacemos la Gran Comisión, el Señor está trabajando conmigo. O yo me creo que Él está trabajando conmigo, en realidad yo estoy trabajando con Él. Y es Él el que trae convicción de pecado, es Él el que transforma las vidas, es Él el que anima, es Él el que toca a las personas. Y nosotros estamos ahí como testigos de lo que el Señor hace. Y es hermoso vernos en esa tarea de hacer discípulos de Cristo. Hoy, la enseñanza de hoy, vamos a hablar de cómo es ese mientras tanto hasta que llegue el fin del mundo. ¿Qué pasa en el camino mientras nosotros discipulamos hasta que llegue el fin de los tiempos? ¿Cómo son esos tiempos? Y sobre eso vamos a hablar hoy. El título de la prédica, para los que anotan,
es discípulos hasta el fin. Discípulos hasta el fin. Y el objetivo de esta prédica es que nos preparemos para sostenernos y perseverar en la gran comisión, a pesar de todos los enemigos que se levantan para que nosotros caigamos. Perseverar en el mandato y sostenernos en el mandato de hacer discípulos a pesar de todo lo que se levante en contra de eso. Todos los enemigos externos y los enemigos internos. Y vamos a hablar de estas dos cosas. Pero también los enemigos actuales y los enemigos futuros. Hay un llamado a ser discípulos hasta el último día de nuestras vidas, sin importar nuestra edad, sin importar el contexto, sin importar los escenarios, sin importar la fuerza, la mucha fuerza o la poca fuerza, sin importar las dificultades que se presentan. Hay un llamado a cumplir la gran comisión por encima de todo eso, permaneciendo y perseverando. Como les dije, quiero que repasemos un poquito cómo es ese caminar hasta ese fin de los días. Así que vamos a empezar con la prédica. Hay una batalla que se desarrolla afuera, en un contexto externo, en el contexto que nos rodea, en el escenario en donde estamos, en el mundo. Hay una lucha que se presenta en el mundo todos los días que quiere tumbarnos en nuestro llamado a ser y a ser discípulos. Vamos a buscar Mateo 10, 16. Mateo 10, 16. Solamente para ponerlo en contexto, a quien les hablaba, en Mateo 10, 5 dice: a estos 12 Jesús los envió y les dio las siguientes instrucciones, versículo 5. Y es ahí donde Jesús se sienta nuevamente con los discípulos y le da algunas instrucciones. Y creo que hemos visto en esta serie muchas escenas de la Biblia de Jesús. ¿Con quién? Con sus discípulos. Hablando con sus discípulos, enseñándole a sus discípulos. Los que no eran discípulos quedaban afuera de todas estas conversaciones. Bueno, creo que esta serie por ahí algunos quedaron afuera porque no son discípulos. Y no nos ha traspasado, capaz que porque no somos discípulos, no estamos caminando en eso. Pero los que son discípulos, el Señor los sienta y les dice, versículo 16. Miren, yo los envío como ovejas en medio de lobos. Por tanto, sean astutos como las serpientes e inocentes como las palomas. Pero cuídense de los hombres, porque los entregarán a los tribunales y los azotarán en sus sinagogas, y hasta serán llevados delante de los gobernantes y reyes por mi causa, como un testimonio de ellos y a los gentiles. Pero cuando los entreguen, no se preocupen de cómo o qué hablarán, porque a esa hora se les dará lo que habrán de hablar. Porque no son ustedes los que hablan, sino es el Espíritu de su Padre que habla en ustedes. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y les causarán muerte. Y serán odiados de todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Este es un momento en donde Jesús, antes de enviarlos, después los envía a una tarea y les dice, miren, este tiempo que viene, o sea, pongo play y empieza a pasar todo esto. Desde que ustedes son mis discípulos y empiezan a cumplir la gran comisión, les va a empezar a pasar esto. Y quiero aclarar algo. Esto les pasa a los discípulos. A los no discípulos no son confrontados con estas cosas, ¿sí?
Somos y hacemos discípulos como ovejas rodeados de lobos. Somos y hacemos discípulos en la soledad de ambientes de oposición total. Somos y hacemos discípulos mientras nos persiguen, nos maltratan y nos golpean. Mientras nos empujan a vivir una vida que no tiene que ver con la que el Señor declara. Somos y hacemos discípulos aún recibiendo el odio de la gente. Somos y hacemos discípulos rodeados de gente absolutamente perversa. Somos y hacemos discípulos aún poniendo en juego nuestras relaciones de amistad y nuestras relaciones familiares. Somos y hacemos discípulos aunque nuestra propia familia nos rechace y hasta nos quiera matar. Y esto es cada vez más evidente de que este es el contexto en que vivimos. Ahora, ustedes dirán, bueno, ¿será metafórico todo esto que está diciendo este gordo? Porque yo no lo vivo. Nadie me persigue, nadie me quiere matar, o por lo menos no por Cristo. No tengo posición, nadie me odia por ser cristiano. Me gustaría presentarles o contarles un pequeño, miren, un video, obviamente está chequeado por gente que esté en el tema, un video que encontré en Infobae. ¿Sí? En Infobae.com encontré un video que habla, encontré ese video y encontré muchas, después háganlo por puro curioso, encontré muchos informes de cristianos perseguidos en el mundo. Y me tomé, y con la Sofi nos pusimos a ver, eran todos autores diferentes, todos tiempos diferentes, de los últimos 4 o 5 años. Cristianos perseguidos en el mundo. Y de ahí descargué un video de una organización que trabaja con esta hace 70 años, acompañando cristianos perseguidos en todo el mundo. Quiero que lo veamos. 25 février 2024, Burkina Faso. 15 chrétiens sont tués pendant la messe dans une attaque contre l'église d'Essakane, au nord du pays. 2 mai 2024, Algérie. Youssef Ouaraman, le vice-président de l'église protestante d'Algérie, est condamné à 1 an de prison ferme pour avoir célébré un culte non autorisé dans un édifice non permis à cet effet. 18 septembre 2024, Pakistan. La chrétienne Shagufta Kiran est condamnée à mort pour blasphème. Ces quelques faits de persécution ne sont qu'un fragment de ce que vivent de très nombreux chrétiens. Compilés ensemble, ils dressent le tableau d'une réalité dramatique, celle de la persécution des chrétiens dans le monde. Chaque année, Portes Ouvertes publie l'Index mondial de persécution des chrétiens, un classement des 50 pays où les chrétiens sont le plus fortement persécutés et discriminés en raison de leur foi. বলে যে তুমি খ্রিস্টান, তুমি এই ধর্মে ফিরে আসো, তারপর আমরা তোকে খেলায় নেব, তোমার সাথে বসবো, তোমার সাথে ভালো ব্যবহার করব. naye okuva lwe nalokoka nayita mu bingi kuba omusajja yantulugunya nansuza ne wabweru. Como você está a persistir em falar sempre de Jesus, nós então vamos a mostrar um exemplo como é que Jesus passou. Foram me encostar naquela árvore, começaram a pregar nos joelhos. Eu, enquanto estava crucificado, nem para fazer assim, nem para me defender, eu não estava. Actuellement, plus de 380 millions de chrétiens sont exposés à des persécutions et des discriminations fortes en raison de leur foi dans 78 pays du monde. Cela représente 1 chrétien sur 7. L'année passée, 4476 chrétiens ont été tués en raison de leur foi. Ils avaient une liste de tous les chrétiens. Donc, ils passaient maison par maison. Ils ont ciblé au moins 15 maisons. Ils ont tué 5 et ils ont parti avec les 10 autres. 7679 églises ou propriétés chrétiennes publiques, comme des écoles, des hôpitaux et des cimetières, ont été ciblées par des attaques.
เราได้อยู่ครบประมาณ3 เดือนกับ3 วันโบต้องนาเข้ามังกรเข้ามาแล้วเขาทุบทีแล้วก็ที่ปล่อยตัวแล้วก็ได้ออก 4744 chrétiens ont été ou sont encore détenus pour des raisons abusives. र मलाई 6 वर्षसम्म एउटा कैदी जस्तो बन्दी जीवन बिताउनु बाध्य गराउनु भयो त्यो बन्दी बनाएर राख्नुभयो परिवारमै. En 2025, dans quel pays les chrétiens sont-ils le plus fortement persécutés? Cette année, l'on recense 13 pays où la persécution a atteint un niveau extrême. Il s'agit du Myanmar, de l'Arabie Saoudite, de l'Inde, de l'Afghanistan, de l'Iran, du Pakistan, du Nigeria, de l'Érythrée, du Soudan, de la Libye et enfin, dans le top 3, du Yémen, de la Somalie et de la Corée du Nord. 제가 이렇게 성경책을 봤을 때 충격이었죠. 성경이 우리 집에 있다는 걸 알게 되면 100% 정치범 수용소에 가요. 그리고 너무너무 무서운 거예요. wani rana ma kashe ta haka zamu zauna ba abin da zamu ci sai kuka kawai tunani kai har na suna tunana ce ya Allah da ka ɗauki raina sai wani ruwa ya ce a karki faɗa haka yanzu da cikin mutu yaran nan za su yi yani sauran yaran za su yi yani gaskiya rayuwar da na shiga ciki yanzu hakan da ina magana ban same shi da sauki ba ban samu da sauki ba ban san da zan fara ba. Derrière la liste de l'index, derrière les chiffres, il y a des vies, des hommes et des femmes qui méritent de vivre en liberté, en sécurité, d'avoir leurs droits protégés. Voilà pourquoi nous rédigeons cet index. Il nous sert premièrement à établir où et de quelle manière les chrétiens souffrent le plus, afin de savoir comment leur venir en aide. Il nous sert également à avertir l'opinion publique, à mettre en lumière une réalité trop peu visible, mais systémique et constante. Mais ce qui nous encourage le plus, c'est la force des chrétiens au travers le monde, qui continuent à tenir ferme même face aux plus grandes violences et à montrer l'exemple. C'est pour eux que nous publions cet index. Uma organização que me ajudou foi eles que me fizeram eu estar a falar hoje porque আমি যারা আমার সাথে খারাপ ব্যবহার করে বাজে কথা বলে যারা আমাকে ভালোবাসে না ঘৃণা করে তাদের আমি ক্ষমা করে দিই र अहिले यति हुँदै हुँदा पनि यो समस्या सतावटहरूबाट भएर जाँदै गर्नुपर्दा पनि मैले प्रभुलाई नत्याग्नुको कारण चाहिँ परमेश्वरमा अनन्त जीवन छ म प्रभुलाई कहिले पनि त्याग्न सक्दिनँ Creo que muchas veces tenemos una mirada de la realidad muy conectada a lo que nos pasa a nosotros, con una perspectiva muy corta. Y por lo menos por ahora, en esta parte del mundo, tenemos un tratamiento muy amigable del cristianismo. Pero en muchos otros lugares sí están viviendo Mateos 10. Capaz que nosotros podamos sentir como mucho una posición del sistema que nos empuja a decisiones difíciles, a sostenernos en ambientes un poco raros, a vivir, no sé, escasez económica, a que prendamos el noticiero y veamos todo lo que pasa y nos quite un poco la paz. Pero no mucho más que eso, la realidad es esa. No está en juego que podamos abrir la iglesia y orar y cantar y predicar en una plaza. Pero sí hay muchos millones de hermanos nuestros que están pasando por eso.
Y creo que eso por ahí nos dificulta un poquito el entendimiento cuando leemos la Biblia y creemos que no sé, que es metafórico, que serán perseguidos y maltratados. Y decimos, bueno, qué difícil que es mi vida de fe. Y esto no es para, ni a palo, es para decir, ay, pobre de nosotros, los cristianos, que impiden nuestra fe y que nos atacan. Esto es para entender el verdadero plan del Señor con nosotros y con su iglesia y con lo que está pasando. Y no solamente con lo que está pasando, sino con lo que va a pasar. Porque se va a poner peor. ¿Sí? Yo sé que no es muy alentador, pero se va a poner peor la realidad de nuestra fe. Quiero que vayamos a Mateo 24, 4. Mateo 24, 4. Dice, Jesús le respondió, tengan cuidado de que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Jesús está hablando de un futuro. Y engañarán a muchos. Ustedes van a oír de guerra y rumores de guerra. Cuidado, no se alarmen, porque es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y en diferentes lugares habrá hambre y terremotos. Pero todo esto es solo el comienzo de dolores. Entonces los entregarán a tribunales y los matarán, y serán odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Muchos se apartarán de la fe entonces, y se traicionarán unos a otros, y unos a otros se odiarán. Se levantarán muchos falsos profetas y a muchos engañarán. Y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Esto es profecía también. Esto va a pasar, hermanos. Esto se va a poner peor. Va a haber guerra y rumores de guerra. Y me encanta porque pensar en rumores de guerra hace, no sé, 50 años atrás, sin redes sociales, es una cosa. Pensar en rumores de guerra 2025 con redes sociales es algo muy distinto. Creo que muchas veces estamos más rodeados de rumores que de verdades. Pero no importa. El miedo afecta lo mismo. Va a haber hambre, va a haber terremotos. Y acá parece algo medio raro en este contexto. No se alarmen, le dice Jesús. No se alarmen. En este contexto de guerra, de rumores de guerra, de hambre, de terremotos, quédense tranquilos. Está todo bien. Pero Señor, ¿cómo me va a decir que está todo bien si en los terremotos muere gente? Sí. En las guerras muere gente. Sí. Cuando hay hambre, muere gente. Sí, dice el Señor. ¿Cómo me podés plantear, Señor, de que esto está bien, de que pase? Y esto es una realidad que va a pasar, iglesia. Y que nosotros tenemos que estar preparados para sostener nuestra fe y resistir
en eso, porque nos van a odiar, nos van a perseguir y nos van a querer matar. ¿Y sabes qué? Eso es parte del plan. Está bien. No sé si te convence esa afirmación. Que te diga, che, te van a odiar. Bueno, está bien. Te van a querer matar, ¿eh? Sí, está bien. Tu propia familia te va a querer matar. Está bien. Pero no te va a querer nadie por creer en mí. Sí, lo acepto. Va a sufrir terremotos, o sea, porque no es que nosotros, o el que sea, el discípulo va a estar con el Señor mientras todo eso pasa. No, vamos a estar acá, lo vamos a ver. Está bien, lo acepto. Acepto el plan del Señor. Ahora, ante todo este sufrimiento, muchas personas van a tomar una decisión. Ante tanta iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Y la verdad es que me mata esta palabra muchos. Podría haber dicho algunos pocos, los más. No, el amor de muchos se enfriará. Muchos que cada domingo pasaron por esta iglesia o por todas las miles de iglesias en el mundo, se van a enfriar. Muchos de los que sirven o sirvieron en la iglesia se van a enfriar. Muchos de los que cantaron paz, paz, se va a enfriar, se van a enfriar. Muchos de los que le dijeron, Señor, yo te amo, yo te amo, yo te amo. Ese amor se va a enfriar. Muchos de los que están acá, lamentablemente, su amor por el Señor se va a enfriar. Muchos de los que hoy tienen fe se van a alejar de la fe. Y esto no es una mirada negativa, sino que es una mirada bíblica. Y deseo con todo mi corazón que nadie de acá se enfríe en el momento de la prueba, pero la verdad que por mucho menos que esto, veo muchas personas enfriarse en la fe. Por mucho menos que una persecución, que te quieran matar, se alejan de la fe y se bajan de la fe. Y esto no nos puede tomar por sorpresa, porque está en su palabra, porque el Señor nos está advirtiendo antes de que eso pase. Nos está diciendo, iglesia, hijos, va a pasar esto, prepárense, afírmense en el Señor, tengamos una intimidad, crecer en la fe, amar la iglesia. Agárrate de mí, porque todo esto va a pasar. Y yo te estoy preparando, yo te estoy avisando que esto va a llegar y que ya está pasando. Porque lo que pasa en estos países va a llegar. Bienvenido a la globalización. Va a llegar tarde o temprano. Va a llegar a nuestros países, a nuestras regiones. Y el Señor nos está diciendo, tenés que ser consciente y tenés que estar preparado para tener una fe inquebrantable. Que nada de lo que pase afuera te haga enfriar. Ahora, me gusta porque dice, este evangelio del reino se predicará en todo el mundo. ¿Cuál evangelio? El evangelio de la persecución. El evangelio de los mártires. El evangelio de los odiados. Va a ser el evangelio que se va a predicar. Y por voluntad del Padre, muchos se van a acercar al Señor en ese tiempo. Muchos. Hay un evangelio que es
muy extremista y muy urgente que tenemos que empezar a abrazar. De verdad, iglesia, hay un evangelio, hay una fe extrema, jugada, arriesgada, que tenemos que abrazar y salir de esa fe tibia, descomprometida y alejada del Señor. Ahora, como les dije que hay una batalla externa, también hay una batalla interna que se pelea en nuestro corazón. Porque la persecución no solamente viene de afuera, sino que nuestra carne nos impide seguir al Señor. Y con esto me gustaría dar un cierre a toda la serie. Vamos a buscar Juan 6. Los pongo en contexto de Juan 6. Vamos a leer versículo 65. Lo pongo en contexto de Juan 6. Es Jesús rompiendo todos los pensamientos, todas las costumbres, todas las teorías, todos los principios. Es Jesús diciéndole que Él es el pan de vida, diciéndole que Él es más que Moisés, diciéndole que tenían que comer y beber de su sangre. Para ellos eso era una locura. Diciendo que Él los iba a resucitar. O sea, era Jesús pateando todos los tableros, cambiando todo el sistema de pensamiento que ellos tenían. Y la gente se encontraba, no le gustaba lo que le estaba diciendo Jesús. En el versículo 65 dice, también decía, por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo ha concedido el Padre. Dice, como resultado de lo que les dije, de lo que les contaba de todo lo que pasó en ese momento, todas esas enseñanzas que los habían roto por completo. Dice, como resultado de esto, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con Él. Entonces Jesús dijo a los 12 discípulos, ¿acaso ustedes también quieren irse? Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Jesús le respondió, ¿no los escogí yo a ustedes, los 12? Y sin embargo, uno de ustedes es un diablo. Quiero sacar cuatro pequeños títulos de esto. Dice, por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo ha concedido el Padre. Miren, iglesia, si hoy estamos acá, es porque el Padre nos concedió estar acá. Si hoy tenemos la posibilidad de acercarnos a Cristo, es porque el Padre así lo quiso. No hay poder en nosotros, no hay capacidad en nosotros de acercarnos al Padre, de acercarnos al Hijo, si no es por medio de la voluntad del Padre. Nadie puede llegar al Señor si Dios no se lo ha permitido. Juan 15:16 dice, pero ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes. Y los designé para que vayan y den fruto y que su fruto permanezca. Esto es una verdad. De nuevo lo repito. Dios es el que nos permite llegar a los pies de Cristo. Ahora, seguirlo es una decisión nuestra. Seguir a Cristo
es una decisión nuestra. Que el Padre permitió acercarnos. Ser discípulos. Y me gustaría resaltar esto. Ser discípulos de Jesús no es una obligación, no es una mochila, no es un calvario, no es un sufrimiento. Es un regalo de Dios. Es un privilegio que Dios nos da de ser sus discípulos. Quiero que ordenemos esto en nuestra cabeza. Es un regalo del Padre ser discípulo de Cristo. No es obligación, no es un calvario, no es un dolor, no es una aspiración humana. Es un deseo del Padre, es un regalo del Señor que nosotros podamos ser discípulos de Cristo. No lo miremos de otra manera, porque nos vamos a sentir obligados a ser discípulos de Cristo cuando no se trata de eso. Nos vamos a sentir obligados a seguirlo. Uy, bueno, pero también querés que haga esto. Uy, bueno, dale. Uy, pero también tengo que cambiar esto. Uy, qué difícil. Pero tengo que amar a la iglesia. Uy, bueno, ahí veo cómo hago. Ah, pero tengo que dejar mis cosas para seguirte a vos. Bueno, y encima el pastor se para y me dice, che, dale, ponete las pilas. Bueno, dale, le voy a hacer un favor al tipo este, así no me llama más. Qué cansador la iglesia que insisten siempre con lo mismo. Si ese es el sentimiento, cámbialo por favor. Entendé que es un regalo del Padre. Es un privilegio que el Señor nos pone de seguirlo. No es otra cosa. No es otra cosa. Tómalo como el mejor regalo que alguien te puede dar, te puede ofrecer. Decirte, seguime. Ahora, cuando somos atravesados por este cambio absoluto que el Señor nos pide, por este nuevo nacimiento, cuando el Señor viene y patea el tablero de nuestras costumbres, de nuestros pensamientos, de nuestras tradiciones, de nuestras decisiones, cuando no deja nada en pie de eso, como resultados, muchos se apartan y ya no andan más con Él. Y esto no quiere decir que por ahí lo tenemos muy institucionalizado, que dejé de ir a la iglesia. Apartarse no es dejar de ir a la iglesia. Podemos estar acá sentados y habiéndonos apartado del Señor, habiendo rechazado. Podemos venir todos los domingos, pero en mi corazón ya haber decidido no seguir los caminos de Jesús. Y muchos de los que venían siguiéndolo dijeron, no, esto es un montón. Lo que plantea Jesús es mucho. Yo me bajo. Me encuentro con la palabra y que me confronta. Y yo digo, no. Mi vida de fe va a tener estas características. Hago un pack fe personalizado. Entonces digo, bueno, esto lo aplico, esto no lo aplico. Jesús se mete hasta acá y ya a partir de acá son temas míos. Eso es apartarse de lo que el Señor nos está pidiendo. Y muchos, de nuevo, como resultado de esto, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con Él. ¿Pueden pasar así los músicos?
Ahora, Jesús nos mira y nos pregunta, ¿acaso vos también querés irte? ¿Acaso vos, ante la oposición del sistema, ante la persecución, ante el rechazo de la gente, ante la confrontación y la incomodidad de sus palabras, vos también querés irte? ¿Ustedes también se quieren ir?, le dijo a sus discípulos. Ante el odio, ante la ofensa, ante el menosprecio de la gente, ¿ustedes también quieren irse? ¿Vos también te querés bajar? Cuando te golpeen, cuando te maltraten, cuando te quieran matar, ¿me vas a negar? ¿O vas a resistir? Cuando venga la guerra, el pánico, el descontrol total, ¿vos también te vas a querer bajar o vas a resistir? Y creo que nunca hemos hablado de estas cosas. Y que creo que no nos hemos preparado para ese momento. Y de verdad, iglesia, tenemos que estar muy firmes en la fe para que eso no nos tumbe. Y podemos creer que es un problema del Quiquela del futuro. No, un problema del Quiquela del futuro. Ya verá qué hace cuando llegue ese tiempo. Y la realidad es que no voy a estar preparado para resistir a eso. Mi familia no va a estar preparada para resistir eso. Mi paternidad no va a estar preparada para resistir eso. La educación que les di a mis hijos no va a estar preparada para resistir a eso. Lo que les enseñé no va a ser suficiente. Lo que compartí con mi esposa, con mi esposo, no va a ser suficiente para resistir eso. Lo que aprendí, lo que busqué al Señor, lo que entendí del Señor, lo que el Señor me transformó, posiblemente no sea suficiente para resistir ese tiempo. Y hay una frase acá en este contexto que me llamó mucho la atención. De Jesús dice, ¿no los escogí yo a ustedes los 12 y sin embargo uno de ustedes es un diablo? Miren, Judas fue tan escogido como Pedro. Judas fue tan elegido y llamado como Juan. Pero él decidió otra cosa. Que el Señor te haya llamado y que te haya puesto no te garantiza que va a resistir en ese momento. Ahora, hay una respuesta correcta ante esta invitación del Padre, de Jesús, el Hijo. Y me imagino que conociendo a Pedro, que era un atolondrado, podría haber dicho, no, yo no me voy a ir, yo tengo fuerza para sostenerme. No, yo tengo la capacidad. No, de acá no se va nadie, ¿eh? Acá bancamos los trapos, nadie se va de los que estamos acá porque somos fuertes, porque conocemos mucho, porque aprendimos mucho, porque queremos quedarnos. Ahora, la respuesta de Pedro fue muy distinta a eso. ¿A quién iremos si solo vos tenés palabras de vida eterna? ¿A dónde me voy a ir
si el único que me da vida eterna sos vos? ¿De dónde voy a sacar la vida que necesito si no es con vos? No sé si tengo fuerzas, no sé si tengo el conocimiento necesario, no sé si tengo las aptitudes, pero hay algo muy seguro. No hay otro lugar más firme, no hay otra persona que tenga palabras de vida eterna como las tenés vos. Y esto me encanta porque su respuesta no se sostiene en sus capacidades, sino que se sostiene en las capacidades del Padre. Porque por nuestras capacidades no podemos sostener nada, no podemos seguir a nadie. Ahora, cuando entendemos lo que hay en el Padre, decimos, no, yo de acá no me puedo mover. ¿A dónde me voy a ir? Me miento si creo que tengo certezas en otros lugares que no es Cristo. No te creas más que tus seguridades están en otro lado, por favor. No pongas más tu certeza en lugares que no son el Padre, en tu familia, en lo económico, en tu trabajo, en tu proyección. El único lugar donde hay palabras de vida y vida eterna son a los pies del Señor. En ningún otro lado. Hay una batalla que nos quiere hacer retroceder y cada vez va a ser peor. Y no es de negativo, de verdad. Lo que muchos niños hoy están viviendo con 12, 13 años, yo me encontré con eso a los 20, 22, 24. Antes pasaban cosas feas en la escuela. Hoy pasan cosas muy feas entre nosotros. Cada vez los cañonazos y las bombas son más fuertes. Y tenés que estar preparado para eso. Quiero que oremos. Cerremos los ojos, por favor. Quiero que le respondas esta pregunta al Señor. ¿Acaso vos también querés irte? ¿Acaso vos también te querés bajar de la fe? ¿Acaso vos también te querés apartar? Ora al Señor. No hace falta que alguien te guíe. Vos sabés cuáles son las cosas que te hacen tambalear en tu fe. Vos sabés cuáles son las cosas que no has entregado al Señor todavía. Vos sabés cuáles son las cosas en las que el Señor te confronta. Vos decís, no, ahí no entras. Esto lo manejo yo. Vos sabés cuáles son las cosas por las cuales te callás, me callo y no hablo del Señor cuando tengo que hablar. Señor, te ruego que en este lugar no haya ni una sola persona que en medio de tanta iniquidad sea parte de su fe, Señor.
Señor, no nos dejes llegar a ese momento. Intercepta ante nuestra vida para encontrarnos con vos, Señor. Señor, que encuentres una sola oración en esta casa que se levanta y que dice: ¿a dónde voy a ir si solamente vos tenés palabras de vida eterna? Una sola voz declarando que solamente vos nos das vida, que solamente vos nos das sentido, que solamente vos salvás nuestra alma. Una iglesia llena de imperfectos, con debilidades, con flaquezas, pero que declaran: ¿a dónde me voy a ir si solamente vos tenés palabra de vida para mí? Señor, llévanos a esta conversación con vos, Señor. Señor, danos fortaleza para resistir los ataques de nuestra carne, de nuestra naturaleza, pero también danos fortaleza para resistir los ataques de este mundo, de este tiempo. Señor, y fortalece a nuestros hermanos que están en lugares en donde son perseguidos, golpeados, asesinados. Son dignos de admiración, Señor. Personas que riegan con su sangre tierras donde el evangelio crece, crece, crece. Y el enemigo no sabe que juega a nuestro favor, no sabe que juega a favor tuyo. Señor, te ruego que esta sea una iglesia que camina firme detrás tuyo. Señor, que de verdad puedas girar tu cabeza y encontrarnos a todos, no sentados en un salón, no hablando demasiado, sino que siguiendo tus pasos atrás tuyo.